Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino, nacido en Chile y que reside hace muchos años ya en Barcelona y que acaba de publicar su nuevo libro de cuentos, 4 cuentos cuánticos. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Como dijera el oscuro Heráclito de Efeso, nada es, todo deviene. Así, en el perpetuo devenir literario de las cosas, el zigzagueante ir escapa de lógicas premisas y de las leyes racionales de las series contiguas y ordenadas. De más está decir que el desorden solo es uno de los tantos ordenamientos de la serie infinita de los grupos ordenables. Solo basta el ánimo de acostumbrarse a lo que está dado para que el término pierda su significado específico. El orden de una serie de acontecimientos es más una necesidad imperiosa que rige al individuo que el realismo lógico de la secuencia. En el campo literario, esto es materia corriente. La ficción, que no es otra cosa que el ordenamiento de hechos, observaciones, objetos, trama y tensión cruzada entre lo escrito y el lector, abreva en la necesidad de este último para cerrar el círculo virtuoso, en cuyo ánimo imaginario se darán las secuencias de este espacio fuera del espacio de su realidad circundante que lo enajenará y lo obligará a vivir por un momento semejante a la eternidad lo que tramó la mente febril e inquisitiva del que del otro lado de la página fraguada es el escritor. Hoy, en esta noche de letras y corcheas, nos visita un escribidor y sus fantasmas recurrentes para abismarnos en el vacío del tiempo lírico. Buenas noches, Javier Argüello. Es un placer poder contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario, y buenas noches, Hernán, y el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Este último libro tuyo, que tiene una suerte de introducción llevado a la mecánica cuántica, sobre todo en la estructura de los mundos superpuestos, sobre todo porque en la mecánica cuántica se da la paradoja
de que no hay un determinismo prefijado y que lo probabilístico sea lo que circundantemente moviliza el estado de la física. ¿Cuál fue el mecanismo paradojal o conjetural que te llevó a escribir estos 4 cuentos hilvanados como si fueran cuentas de un collar que comienza, sigue y nunca acaba? Eh, Mira, como bien decís, es la primera vez que en un libro de ficción pongo un prólogo. Nunca lo había hecho. Y tiene que ver con que hay una especie de teoría detrás, ¿no? Como una especie de juego con unas ciertas reglas que se asemejan bueno, se asemejan, tienen algún grado de contacto con algunas de las reglas de la mecánica cuántica. Que en el fondo, cuando uno dice mecánica cuántica, parece que es algo realmente impenetrable y dificilísimo. Y mi sensación es que en la literatura ocurre todo el tiempo que una realidad se construye de la manera en la que la mecánica cuántica dice que se construye la realidad física del universo que nos rodea. Al menos a nivel subatómico. Después, no se sabe por qué esas reglas que funcionan a nivel subatómico no funcionan en escalas mayores. Pero en todo caso, el postulado de la teoría cuántica, básicamente, que a diferencia de la física clásica, eh, introduce el punto de vista de un observador, y ahí entramos en un terreno complicado, un observador humano o consciente o sintiente o pensante para que complete la ecuación, digamos. Y lo que a mí me llamó mucho la atención siempre de este planteo de la física moderna es que es la cantidad de puntos de contacto que tiene con la construcción de una ficción. Es decir, en un relato de ficción, uno lo que hace es ordenar los elementos que lo conforman a partir de un punto de vista dado. Y es ese punto de vista el que otorga sentido al conjunto. En la ficción no es muy natural que funcione así. Y en la ficción literaria, pero también en la ficción con la que los seres humanos nos explicamos el mundo adentro de nuestras cabezas. Quiero decir, parece ser que esta idea de la teoría cuántica es como muy descabellada o muy revolucionaria, esto de incluir el punto de vista en la ecuación, cuando mi sensación es que en el cotidiano, en el día a día, los seres humanos todo el día estamos construyendo sentidos a partir de un punto de vista, no a partir de una objetividad. Entonces, esa parte me parece muy interesante y por eso me parece interesante más allá de desarrollar esta idea como idea de forma estadística, digamos, que también bueno, lo he hecho y lo voy a hacer en mis próximos 2 ensayos que están programados para mitad de este año y principio del próximo. También me parece interesante ilustrarlo en relato, ¿no? Es ver qué ocurre cuando en una historia que estamos leyendo, que no son necesariamente cuentos científicos, ¿no? Son cuentos de gente a la que le pasa cosas, cuestiones relativamente cotidianas que podrían pasarnos a todos, pero que se ven influidos por este punto de vista que construye un poco la realidad, ¿no? Ahora, qué llega primero? ¿El estudio este de la física cuántica o los cuentos que terminas hilvanándolos con esta idea cuántica? Digo, porque no es algo, o sea, no sos físico, no sos científico, entonces digo, ok, ¿de dónde te llega esta idea tan profunda de todo lo que estás explicando? Efectivamente, no soy físico, no soy científico y eso vale la pena aclararlo. Yo juego con estas ideas, no soy una autoridad en la materia. Primero es la literatura y esta idea que el oficio de la literatura es muy interesante en muchos sentidos, pero hay un punto que me interesa particularmente, que es cómo los trabajos que uno va escribiendo terminan explicándole a uno quién es uno, ¿no? Entonces, yo para mi primer libro de cuentos, mi primer libro que también fue de cuentos, quiero decir, junté 7 cuentos que me gustaban, digamos, los 7 que más me gustaban, los puse en un libro, y ahí descubrí que todos tenían este punto en común, que era vulnerar de una manera o de otra los límites de la realidad, entre la ficción y la realidad, entre el pasado y el futuro, bueno, distintas formas de vulnerar el límite de la realidad. Y me di cuenta que mi mirada sobre el mundo, que en el fondo todos los escritores tenemos una mirada sobre el mundo y contamos desde un lugar, ¿no? Bueno, como todas las personas en el fondo, solo que nosotros lo ponemos de manifiesto, digamos. Mi mirada sobre el mundo tenía que ver con esto, con esta sorpresa o esta incredulidad respecto de la manera en la que habíamos de alguna manera establecido un pacto por el cual considerábamos que la realidad era objetiva, que hay una realidad ahí afuera que era objetiva independientemente de quién la mirara. Y esto a mí me llamó siempre mucho la atención, me pareció bastante curioso que hubiéramos decidido esto. Desde la literatura uno construye realidad todo el tiempo a partir de un punto de vista, y cuando me encontré con la teoría cuántica fue como una especie de descanso, no sé, como una vuelta a casa, es que qué bien, desde el lugar oficial del conocimiento, que es la ciencia,
también hay una teoría bastante moderna, bastante actual, que está defendiendo la idea de que le parece ser que la realidad no es tan objetiva ni tan inamovible, sino que se construye a partir del punto de vista del observador. Entonces, en este sentido me pareció muy interesante cómo mi oficio, la manera en la que yo entendía mi oficio y la construcción de las historias y cómo las historias construyen la realidad a ojos de los seres humanos, estaba respaldada por una teoría muy consistente y muy actual de la ciencia, ¿no? Eh, si bien la actitud del observador dentro del campo de la ciencia o del campo de la física, y más de la mecánica cuántica, y más que en la mecánica cuántica, sobre todo la mecánica ondulatoria, en donde los elementos sufren la dualidad de no saber si es una partícula o es una onda respecto a la instrumentación de una experiencia determinada. O sea, la experiencia en cierta forma va a determinar que un objeto cumpla un rol o cumpla el otro, y si cumple un rol o cumple el otro, entramos en el campo o del determinismo. Siempre es el determinismo. Uno no escapa de las leyes del determinismo, así sea la mecánica cuántica. O sea que en el fondo la mecánica cuántica también es una actitud determinista del mundo y no una aquelarre de cosas que no lo son, ¿no? Mismo Einstein decía que le costaba bastante entender que los elementos o que Dios jugara los dados con las cosas, ¿no? En ese aspecto. Eh, Ahora, hay un elemento que el ser humano, en cierta forma, tiene como determinante de sus objetos. Por ejemplo, de no, como decía en la poesía Rubén Darío, y no saber dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? Entonces, ese dos aspectos que cualquiera de nosotros que estamos acá no sabemos de dónde venimos, y tampoco sabemos dónde vamos, porque en ambos partes no estaremos, ni vos, ni yo, ni nadie. En el medio estamos existiendo. Y es esto lo que el escritor hace. Tratar que entre estos dos puntos ambiguos, ¿qué es lo que está pasando? Porque uno no lo puede traspasar más allá de que intuye que los demás algún día llegarán a algún lugar que no sabemos si llegarán siquiera. Y en esta ambigüedad está el escritor. Ahora, el escritor de ficción, eh, siento que no es solo un escritor, es el escritor y el lector. ¿Y cuánto hay en vos cuando escribís la idea de que debes atrapar al otro? O sea, no lo que escribís solo, la magia de atrapar al otro para que el otro configure su mundo y entre en tu realidad escénica. ¿Cuánto hay de eso al escribir? Al escribir. Todo, todo. Eh, yo no, hay gente que dice, yo escribo para mí, yo no te creo. Tu diario íntimo lo escribís para vos. Cualquier cosa que escribís la escribís para alguien. Y soy muy de la idea de que eso tiene que estar siempre presente en el trabajo del escritor. Yo tengo que seducir al otro, tengo que envolverlo, tengo que llevarlo de la mano y decirle, mira, te voy a llevar por acá y vos vas a creer que estás yendo para acá, pero en realidad estás yendo para otro lado y te vas a dar cuenta al final. Yo estoy jugando estoy dibujando un recorrido que tiene que ser muy interesante, tiene que ser atrapante, que el lector tiene que querer entrar ahí, tiene que entender las reglas de manera inconsciente que yo estoy proponiéndole en este juego, porque si no, no lo va a poder jugar. Y al lector le gusta jugar un juego. A mí como lector me gusta jugar un juego, me gusta, bueno, hay géneros que son más claros, el policial, ¿no? Entonces, pero creo que en todos los géneros y el fantástico, cuanto más em, fantástico, cuanto más despegado de la realidad, si esa palabra se puede usar, como decía Nabokov, siempre es la única palabra del idioma que habría que poner siempre entre comillas. ¿Sí? Em, Cuanto más despegado de la realidad se encuentra el juego, me parece que más responde a la estructura clásica de las reglas de la narración clásica. Para mí es fundamental, fundamental, y me parece interesante eso que decías de entre el no sé a dónde voy, no sé de dónde vengo, y yo te agregaría que tampoco sé dónde estoy, porque cuando quiero definir dónde estoy ya no estoy ahí, y podemos volver a Heráclito y al río, ¿no? Es muy interesante cómo en el fondo jamás en tu vida vas a estar en el futuro, nunca vas a estar en el futuro, nunca vas a estar en el pasado, jamás. Sin embargo, tu mente vive todo el tiempo en el pasado y en el futuro y creo que en la vida de un ser humano, si vive 80 años,
me lo invento, pero si pasa un día en el presente es mucho de esos 80 años. Y sin embargo, estamos todo el tiempo viajando hacia el pasado, viajando hacia el futuro y estando en un lugar en el que jamás vamos a estar. Y un poco en la narración te obliga a vivir el presente, el recorrido propuesto, ¿no? Hablabas del determinismo. Yo, como digo, no soy físico, no me puedo meter en esas discusiones, pero citaste a Einstein diciendo que Dios no jugaba a los dados. Esa frase la pronuncia Einstein en una discusión con Niels Bohr, en la que en realidad sale perdiendo Einstein. Niels Bohr le dice: usted no le diga a Dios cómo tiene que jugar, lo que tiene que hacer con sus dados. Yo le estoy mostrando las ecuaciones que demuestran que la realidad no existe fuera de la observación. Y Einstein, de hecho, intentó durante toda la última parte de su vida demostrar con sus herramientas, las herramientas matemáticas, que eso no era así y no lo consiguió. Siempre terminaba resultando que era como se lo había explicado Niels Bohr, como plantea la teoría cuántica. De hecho, Einstein tiene una frase maravillosa sobre el final de su vida que dice: no puedo esgrimir un argumento más que religioso para seguir defendiendo mi fe en que el mundo tiene que ser en algún punto racional. Porque la matemática, sus propias herramientas, no le servían para demostrar lo que él creía. Le demostraban lo contrario. Bertrand Russell, al respecto, también habla sobre dentro del campo de la lógica y dice que en el fondo, cualquier cosa que suceda, más allá del entendimiento, hay un determinismo que mueve las cosas. El problema es saber todos los puntos axiomáticos para poder llegar concretamente a esa solución. Eso lo dice Bertrand Russell en su célebre libro sobre lógica, ¿no? Déjame que te responda a eso con una frase de Borges, que le gusta jugar a estas cosas, ¿no? Le gusta, digamos, jugar a que está escribiendo un argumento lógico cuando en realidad no. Y él decía: entre la causalidad y la casualidad, no, no, por supuesto, todo es causal en el universo. Lo que pasa es que para comprender la causalidad de eso que llamamos casualidad, tendríamos que tener una mente infinita. Es decir, un poco esto que decías de contemplar todos los puntos. Como eso no Todos los existe, puntos, como no como eso no existe, existe, entonces no sé si existe el determinismo del que hablaba Russell, ¿no? así Javier, hablaba Russell. ¿qué fragmento de alguno de los cuentos del libro podrías leernos para que la gente entienda más en concreto toda esta parte un poco abstracta que estamos hablando Sí, sí. Bueno, del no, como, libro? como aclaraba recién, los cuentos no es que vayan de saltos, digamos, de complejidades cuánticos, son personas a las que les pasan cosas. Lo que pasa es que en algún punto del relato o se solapan dos realidades, o se tergiversa o se vulnera alguno de los límites. Pero son historias de gente que se enamora, de gente que hace un viaje, de gente que va a la universidad y estudia cosas, ¿no? No sé, yo elegí un par de fragmentos que espero que, no estoy seguro de que ilustren esto que estábamos conversando. Yo no sabía en qué parte de la conversación íbamos a estar cuando tuviera La, que leerlo, ¿no? la Pero idea es que bueno, ilustre, que ilustre el libro. sí que sirve como muestra un poco del tono, y creo que un poquito sí que va a tocar algo de esto de lo que estábamos hablando. Les voy a leer un fragmento del tercero de los cuentos, que se llama Un cuento inglés, que es un viaje por tren que hace el protagonista saliendo de Rusia, que termina, bueno, por una serie de cuestiones terminan deteniéndolo en la frontera de Rusia y Ucrania. Esto pasa muchos años antes de los conflictos actuales en Ucrania y Rusia. Pasa en el año 96. Que curiosamente está ocurriendo el proceso inverso. Se acababa de independizar Ucrania y por esa razón eh, establecía, digamos, unos ciertos requisitos para cruzar su territorio, para que se empezara a entender que ahora era un territorio independiente, que ya no era más parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces al protagonista lo detienen en la frontera, que solía ocurrir. A mí me ocurrió, de hecho, y iba a terminar bueno, escapándose hacia Londres en un vuelo desde el aeropuerto. Esta parte está en el viaje todavía en tren, había sido detenido en Ucrania y lo envían a Bielorrusia para que tramite su visa de Ucrania y poder seguir el viaje. Llega a una estación en un pueblo perdido en la frontera y dice: menos celosos con el tema de la vigilancia, los guardias me permitieron ir a comprar algo que comer sin custodia alguna. Y como tiempo era lo que me sobraba, aproveché para dar una vuelta por la estación. El pueblo era tan pequeño que asomándome a la puerta, que asomándose a la puerta, uno podía adivinar todos sus límites. Las caras de las personas eran más bien redondas y sus rasgos iban colocados de manera desordenada. Las distancias que separaban sus ojos de sus bocas no guardaban las proporciones que uno hubiera esperado, y sus ropas parecían como traídas de otra época. En la cafetería de la estación, si es que se la podía llamar así, la mujer que cobraba usaba un abaco. Y
y las ruedas de las carretas que vi pasar eran de madera maciza, sin nada parecido al caucho que las recubriera. Enormes caballos de crines rubias tiraban de ellas. No sé si fue el sueño o la falta de alimento, pero de una manera tal vez premonitoria la idea del viaje en el tiempo me asaltó de pronto y supe que era posible. Porque ese rincón del planeta en el que me había tocado aterrizar, nada sabía de hipercomunicación ni de aldeas globales, solo transcurría en ese tiempo suyo en el que resultaba imposible imaginar el hecho de que el hombre hubiera pisado la luna. Entonces tuve la sensación de que el mundo entero era un invento. El mundo como unidad, como ente unificado que avanzaba a una velocidad y en una dirección definidas, se me apareció de pronto como la más ingenua de las fantasías, únicamente concebible como el producto de esta torpe necesidad de los seres humanos de poner las cosas en términos comprensibles. ¿Qué podían saber esas llanuras acerca de los especialistas internacionales que en los canales de noticias intentaban explicar lo que nadie podía entender? Esa variedad inmensa de mundos que habitan en el mundo, ignorantes los unos de los otros, de sus esperanzas y de sus temores, y de sus ideas acerca de lo que el mundo era. Fue claro en ese momento aquello que tantas veces había escuchado, pero que solo entonces supe que jamás había comprendido realmente. El mundo no era una entidad cerrada, sino que poseía el tamaño y la forma de la imaginación de quien se sentara a pensarlo. Y en esa noche difusa, que comenzaba a descubrirse como el capricho de algún demonio, tuve la indecible sensación de hallarme en el punto exacto en el que confluían todas las líneas que conformaban el universo. Mi tren llegó casi al mismo tiempo que la lluvia, y a través de la ventana y observando aquellos campos interminables que cada tanto se encendían con la luz de algún relámpago, comencé a imaginar que era esa la primera lluvia del mundo, y que el tren en el que viajaba en realidad no existía. En un mundo paralelo, y en ese mismo momento, estaba yo llegando a Budapest y encontrándome con mi amiga húngara, por más que me supiera allí, en aquella Rusia inventada y en aquel tren infinito que me llevaba como prisionero. Javier, Realmente ese cuento era me resultó bellísimo porque tiene un poco de todo. Tiene un poco de aventura, Sí, porque la ida del tren desde la salida de San Petersburgo, creo que era, sí, la salida del tren hasta el lugar que vos estás planteando, es una aventura, ¿no? Es una aventura constante. Luego hay este hecho imaginario de la aventura del pensamiento, podemos decir, y además tiene en todo un estado romántico, o sea, un estadio romántico. Destila amor, por decir algo. O sea, tiene esas tres connotaciones. Este cuento tiene, yo lo sentí con estas tres connotaciones y he sido atrapado por él. Te lo agradezco. yo te agradezco que lo leas. Siempre es una ahora, maravilla pensar que alguien en su casa está viajando por ese tren de Rusia, ¿no? En la soledad, y que uno nunca va a enterarse. Porque en realidad Sí, cuando uno lee pasa eso, ¿no? Uno hace el viaje, su mente está en ese lugar durante ese tiempo. Entonces me parece maravillosa la eh, idea de que alguien que yo no conozco está en su casa, su sofá, viajando por ese tren y compartiendo ese momento conmigo sin que ninguno de los dos lo sepamos, ¿no? ahora, sí. ¿cómo lo definís a Cuatro Cuentos Cuánticos? Porque desde el título del libro es un libro de cuentos. Desde la práctica del libro es un libro de cuentos. Son cuatro cuentos. Pero desde la realidad que vive el lector es una novela. ¿Por qué? Porque los cuentos, que normalmente en un libro de cuentos son cuentos independientes, que uno podría agarrar el 3 y entenderlo sin ningún tipo de problema, o el uno o el 2 o el 3 o el 4. En este caso no pasa eso, porque estos cuentos están entrelazadas sus historias entre ellos. Entonces, ¿qué es? ¿Es un libro de cuentos? ¿Es una novela? ¿Es una cuentinovela? Por inventar una palabra. ¿Cómo lo explicas? Eh, Mira, yo creo que yo diría que es un libro de cuentos. Es cierto que tiene un juego que los atraviesa a todos. Bueno, no vamos a desvelar demasiado, pero Sí, hasta ahí. sobre todo hay uno que envuelve a los demás. Eh, Me parece que creo que podrían funcionar de manera independiente. Creo que uno puede agarrar uno y leerlo y que haga sentido en sí mismo. Es verdad que tiene otro efecto en el conjunto, ¿no? Pero la suma de las partes, ojalá que sea más que, digamos, que el todo, ojalá sea más que la suma de las partes, digamos, ¿no? Hay un intento de eso. Pero responde un poco a una voluntad de apoyar el efecto que estoy buscando. En cada cuento hay un juego que es
de hecho, como les contaba, esa detención en esa frontera a mí me ocurrió. Y hay partes que lo hacen intuir, digamos. Y a mí me parece que el juego que ocurre en la mente del lector de pensar, ¿esta parte será real o no? Contribuye al efecto de dónde se termina la realidad y dónde empieza la realidad, ¿no? Entonces, me parecía que era interesante que en cada cuento la temática juega con eso, entonces que la forma misma te haga pensar, ¿esto es real o no? También está contribuyendo a ese efecto. Y si además todos los cuentos dentro de uno de ellos se vuelven ficciones también, me parece que es una vuelta de tuerca más en la dirección de hacerte dudar de dónde empieza la realidad y dónde termina. Entonces, hay un juego como de... Yo creo mucho yo creo mucho en la estructura como artefacto, más allá de la frase, ¿no? Más allá de lo que diga cada frase. Entonces, cuál es la forma del recorrido? Y si a esa forma, una vez que está acabada, le podés poner una capa más encima que vaya en la misma dirección del efecto buscado, entonces me parece que empieza a ser una especie de artefacto. A mí me gusta pensar en un libro como en un artefacto, ¿no? Que como les decía, va a hacer que viajes por un recorrido previamente fijado que que va a ir jugando un poquito con vos, ¿no? Que te va a decir, vos creés que estás yendo para allá, pero vos no sabés que al final vas a llegar acá. Esa voluntad como lúdica de este artefacto me parece muy linda. A mí como lector me encanta, y como me presentó Rodrigo Fresán en Barcelona, y él en la presentación decía algo muy lindo, a mí me gustó, me decía, si nos gusta como lectores que nos pase eso, que nos sorprenda, cómo no nos va a gustar como escritores? Si en el fondo uno termina escribiendo porque le gusta leer. Entonces, me parece interesante la idea de que a uno mismo como escritor le vaya sorprendiendo el recorrido. Si eso ocurre, es muy probable que le ocurra también al lector, ¿no? Estamos conversando con Javier Argüello. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Guitarra, en tu corazón desnudo van mis sueños en ayunas, musitando una plegaria. Tiempo
arriba, tiempo abajo, dormitando entre mis brazos. Yo te amaco, yo te acuno. Desde el fondo de tu vientre nace el hijo escarnecido, que es el Cristo de la gente. En que notas desgarradas por las cuerdas de mi vida ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera, sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote. Escuchábamos a Vanina Tallini interpretando Entre tus cuerdas, tema del poeta Mario Dobri, que escuchábamos mientras hacíamos un interludio en la conversación que estábamos manteniendo con Javier Argüello, charlando de su libro Cuatro cuentos cuánticos. Hace un ratito hiciste mención a que parte de uno de los cuentos, la parte que relataste, esa anécdota en la estación bielorrusa, la habías vivido. Pero si uno lee otros cuentos y conociendo parte de tu biografía, también da a entender como que otras partes del libro son parte de tu historia. Y como María Kodama decía de Borges, que él había explicado alguna vez que siempre uno escribe con su historia. ¿Cuánto hay en estos cuatro cuentos cuánticos de tu historia personal llevada a una ficción, obviamente, que no te pasó esas cosas que contás porque serías un personaje de estudio, ¿no? Sí, afortunadamente no me pasaron todas las cosas. Sí, no creo que mi psiquis resistiera esos saltos en el tiempo y en el espacio. En todos hay algo de real, como charlábamos hace un rato. Me interesa mezclar datos reales con datos que no lo son para generar ese efecto, para que, sí, sí, me encantaría y creo que ocurre que al lector le pase eso. ¿Y esta parte habrá ocurrido o no? Y que empiece a desdibujarse el límite entre lo que ocurrió y lo que no ocurrió, entre lo que es real y lo que no es real. Como les decía, me parece que contribuye al efecto buscado, ¿no? De desdibujar en la mente del lector el límite entre una cosa y la otra. En todos hay algunos datos que son reales que después, bueno, curiosamente me ha pasado que las partes más reales parecen inverosímiles y las partes más inverosímiles son las que son reales y es muy lindo cuando se produce esa confusión. Me parece que a mí me interesa mucho la fantasía cuando parte de la ficción, o sea, perdón, de la realidad. Cuando es una situación absolutamente cotidiana y que empieza a pegar ciertos giros poco a poco y que empieza a llevar de la mano, me parece que para el lector es más sencillo, eh, en el sentido del efecto que te digo que estoy buscando, ¿no? Que se vulnere el límite. Porque aparte, ese escritor o ese personaje que viaja por tantos lados, ¿sí? Que va a la China, que va a Londres, que va a Chile, o sea, vos sos un periodista de viajes, con lo cual, y toda esa infancia, por ejemplo, toda esa infancia en Chile podría ser totalmente verosímil de volver y reencontrarse con los compañeros que vivieron en el primario. Digo, sonaba muy verosímil, pasa que, bueno, obviamente luego la ficción lo hace crear un mundo totalmente diferente. Total, total. Bueno, de hecho tuve esa reunión yo hice la primaria en Chile y la secundaria en Argentina, y tuve esa reunión de encuentro de exalumnos en Chile y siempre esa situación es muy interesante. La situación de reencuentro de exalumnos, todos la hemos vivido o la hemos evitado,
pero, pero no por casualidad, cuando digo, a todos nos pone una presión importante ese reencuentro, ¿no? A ver en quiénes nos convertimos. Entonces el juego de tiempos paralelos en esa situación, cuando yo la viví, me pareció tan interesante ver cómo esos niños adultos que estaban, que ni siquiera ellos mismos, ni nosotros mismos, digo, los que participábamos de esa reunión, no sabíamos muy bien si el que estaba jugando ese juego era el niño o el adulto, ¿no? Y pasa mucho en estas reuniones, con lo cual era un territorio fantástico para jugar a tiempos que se cruzan, ¿no? Vos sabés que cuando empieza el libro, antes de empezar el libro, colocás algunas frases memorables, una de Metaponto, en donde ya ahí decís que con un punto y otro se hace una recta, que con un tercero se genera un plano, y con un cuarto logro envolverlos a todos y transformarlos en una cosa. En cierta forma, esto es el resultado del libro. Ahora, en el primero de los cuentos sucede algo que de pronto quiebra el ordenamiento de decir, una biblioteca, un lugar. Desde ese lugar parten las líneas. Me hizo acordar al Aleph, es decir, hay un lugar que Borges planteaba debajo de una escalera, un punto determinado, donde poniendo la vista ahí, de pronto las imágenes se iban a dar infinitamente y uno podía vivir el hoy, el ayer, el todavía, en formas completamente ordenada y desordenada a la vez. Y esa biblioteca me hizo a mí sentir que era tu Aleph, en donde los 4 cuentos iban a darse en una forma así ordenada y desordenada a la vez. Y me sentí, como lector, tirado ahí, abajo de esos libros, abajo de esa persona que veía haciendo algo extraño y que de pronto los cuentos se me venían a borbotones, como había algo de eso imaginario que yo hago entre lo que colocaste de Metaponto y el primer cuento sobre Rapa Nui. Bueno, me encanta, primero que nada, si te hizo acordar en algún momentito breve a la LEF, ya no puedo estar más contento. Mira, sí, efectivamente leíste muy bien la cita, es exactamente la idea, ¿no? De que el número uno, el número dos y el número tres arman la forma, y el número cuatro como que envuelve a esos 3 puntos como para iniciar un punto nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un poco el espíritu de la estructura del libro. Y en cuanto al primero de los cuentos que decís, uno, esto tiene que ver con teoría cuántica. Uno propone un campo de probabilidades y el lector va a tomar uno de esos puntos y va a jugar desde ahí. Yo no controlo, digo, no controlo absolutamente lo que va a pasar cuando lea el lector. Quiero decir, no es que yo proponga una cosa y puede ser interpretada de distintas maneras, que también, sino que yo no propongo una cosa clara. Yo abro un campo de probabilidades y ahí va a jugar la mente del lector también cuando lo construya. Entonces, no sé si seguramente no es exactamente lo que te pasó, pero sí, definitivamente, en la biblioteca, en ese momento del cuento, está la fisura en la realidad, digamos, ¿no? Hasta ahí la cosa iba más o menos normal, y en ese paseo por la biblioteca algo cambia. Y cuando él regresa a la fiesta, ya no es lo mismo. Ya se produjo la bifurcación, como la grieta en el espacio-tiempo. Se desdoblaron las dos realidades. Y cuando vuelve, se las encuentra. No había pensado en esto que me decís, que es muy lindo, que como es el primer cuento, quizá propone que a partir de ahí los cuentos que vienen también ya son las bifurcaciones que dispararon en 1000 direcciones posibles. No lo había pensado, y te lo agradezco mucho porque es muy bonito entenderlo así. Pero hay muchas cosas que uno no piensa. Por ejemplo, me di cuenta con el libro ya publicado que en el primer cuento, en la primera página, alguien aterriza en un aeropuerto y ahí empieza la historia. Y pasa todo el libro y en la última página del último cuento alguien está en un aeropuerto para despegar e irse. Y yo esto no lo había planeado. Entonces, también, quiero decir, se dan formas que a uno mismo lo sorprenden, como les decía antes, que son muy lindas, ¿no? Que empieza a ver elementos, porque en el fondo uno podría leer esto que no fue nada planeado, como que uno aterriza en un lugar
pasa todo el libro y después uno despega y se va desde otro aeropuerto, ¿no? Que no era para nada planeado. Javier, ¿qué otro fragmento de Cuatro Cuentos Cuánticos podrías leernos? Pues miren, si hablamos del último cuento, les voy a leer un fragmento del último que se llama Quantum Beijing, Pekín cuántico, que transcurre efectivamente en Pekín, en donde el protagonista conoce a una chica que no se sabe muy bien si existe o no. Creo que estoy revelando demasiado, pero bueno. Pero bueno, es como su guía por la ciudad. Y están paseando por la ciudad y él dice, el día se había hecho noche cuando volvimos a las calles. Al ver la gente que paseaba y las motos y los coches, tuve la sensación de haber estado mucho tiempo ahí dentro, como si al salir ya no fuéramos los mismos que habían entrado en ese patio, como si de algún modo hubiésemos envejecido. Link quiso mostrarme la academia en la que había estudiado teatro. Se trataba de una casa vieja y llena de escaleras que subían y bajaban y de recovecos por los que me paseó. Tomamos té en una pequeña terraza en la que solo había sitio para una mesa y 2 sillas. Lin me contó que había hecho 2 veces el examen para entrar en la Academia Nacional, pero que en ambas ocasiones lo habían rechazado. Al volver a bajar, junto a una especie de tablón de anuncios, me mostró la foto del que había sido su maestro. Me dijo que creía que se había enamorado de él. Luego me dijo que había muerto el año pasado. Caminamos por una avenida llena de locales de comida. Había quien comía en el interior y quien lo hacía mientras caminaba por la calle. Imitando a estos últimos, compramos unos fideos fritos que nos dieron en unos conos de cartón y que comimos con palillos mientras paseábamos sin rumbo. Nos detuvimos a escuchar a un chico que cantaba con su guitarra y al que rodeaban un montón de jóvenes que al parecer conocían las canciones y que de ratos cantaban con él. Vimos a una mujer que leía la suerte en las hebras del té, a una chica que llevaba a cabo algún tipo de danza tradicional frente a un público bastante numeroso, y a un hombre muy viejo sentado en el suelo hipnotizado frente al escaparate de un negocio que vendía peces de colores. Lo seguía con la mirada como si intentara descifrar algún mensaje oculto en el modo en el que se movían. Estoy muy cansada, me dijo Lynn. ¿Quieres que te acompañe a un taxi? Ofrecí. No quiero ir a casa, fue su respuesta. ¿Puedo ir a la tuya? ¿Y qué les dirás a tus padres? Tú no te preocupes por eso. En el taxi, Lynn cerró los ojos y se recostó sobre mi hombro. Pensé que se había quedado dormida, hasta que en determinado momento me preguntó si era verdad que me iba a ir al día siguiente. Eso parece, le dije. ¿Y no nos volveremos a ver? Se me hizo un nudo en la garganta y no supe qué responder. La ayudé a subir la escalera, como se ayuda a un anciano o a un borracho. Casi no abrió los ojos hasta que llegamos arriba. Entramos en mi habitación y al darle al interruptor se encendió la red de pequeñas lucecitas que se desparramaban por la pared azulada y que iluminaron los pájaros y los peces que la decoraban. Qué bonito, dijo Lina antes de dejarse caer en la cama. Le quité los zapatos, la tapé y me senté en la única silla. ¿Podía ser que nunca más nos fuéramos a ver? De pronto Lin balbuceó algo que no llegué a entender. Me recosté junto a ella y le dije que no la había oído. Gracias, repitió ella sin abrir los ojos. ¿Gracias por qué? Por todo, me dijo. Quise decirle que era yo quien le agradecía, que ya no recordaba el tiempo que hacía que no me sentía tan vivo como en esos últimos 2 días, que ya había perdido la esperanza de volver a sentirme así algún día, que solo por esos 2 días que había pasado con ella ya valía la pena haber venido al mundo. Pero no supe cómo hacerlo, y en su lugar me limité a acariciar su cabello. Gracias a ti, le dije. Lina abrió los ojos y pareció sorprenderse de encontrarme recostado a su lado. No me beses, dijo. Estoy muy dormida. A mí se me escapó la risa. No pensaba hacerlo, respondí. Pues no lo hagas, repitió y volvió a cerrar los párpados. A lo lejos se escuchó la sirena de una ambulancia. Ahí dentro solo se oía el sonido de su respiración. Un poco sí que creo en Dios, dijo Lina al cabo de un momento. ¿Y en el milagro? Pregunté. ¿Crees en el milagro? No lo sé, respondió ella, en un último suspiro. Y ya no hablamos más. Yo simplemente me quedé ahí, sonriendo como un imbécil y mirándola dormir hasta que sin saber cómo ni cuándo, también me quedé dormida. Muy tan bello como te dije a vos, el hecho es amoroso. Pues es que esta escena, a mí en particular, me hizo sentir como en una escena no parecida, porque no era igual, cuando estaba leyendo a Ernest Hemingway en Adiós a las armas. Y, y al final está con su mujer y ella está ahí en el hotel, que está embarazada y él la contempla con esta actitud con que vos contemplabas es como... No, yo no, yo no, él. No, no, vos como escritor, él contemplaba lo mismo como el personaje de Hemingway contemplaba amorosamente a la mujer también. Es como una concatenación de emotividades que reúne al mundo de los escritores, ¿no?
Vos sabés que particularmente yo tuve una experiencia que la manejé muchísimos años, que en tu segundo cuento, Partir, la ves y la mostrás muy seguido. Y quería saber si vos la habías vivido. Es la experiencia de dormir en estado de casi de vigilia, cerrar los ojos y ver sobre la pantalla de los ojos lo que estás pensando. Es decir, ahí se retrata un mundo que lo ves y de pronto empieza a girar en forma violenta y a veces lo lográs poner y aparecen caballos de escena. Y esto a mí me ocurrió, no te quiero decir, decenas de veces, y yo lo usaba a la noche, cuando me iba a acostar, cerraba los ojos y me impulsaba a eso y vivía ese mundo onírico al revés. ¿A vos te sucedió eso? Sí, sí, me ha sucedido. Bueno, hay un instante entre la vigilia y el sueño que pasan cosas muy raras, ¿no? Bueno, el mismo sueño, digo, esto que hablábamos de haber decidido que hay una realidad objetiva allá afuera, ¿no? ¿Qué pasa en el sueño? Nosotros decimos, bueno, Borges decía que nuestra civilización mucho más pobre en metáforas habla del inconsciente, ¿no? Solo decidimos que es una cosa que proyecta el inconsciente, que tampoco sabemos muy bien lo que es, pero como ya le pusimos nombre, nos quedamos tranquilos. ¿Pero qué es ese lugar al que vamos? Que viene gente que nos dice cosas que nos sorprenden, y si somos nosotros los que estamos soñando, ¿cómo nos puede sorprender que alguien nos diga algo que parece nuevo? ¿Qué es ese lugar en el que pasamos horas y horas de nuestra vida? Sí, bueno, no es nada, no es nada. Es nuestro inconsciente que no sé qué. Estamos proyectando imágenes de la misma manera que vos decís que proyectamos sobre el párpado cuando cerramos los ojos, y de la misma manera que proyectamos imágenes, digo, todos sabemos que la calle no se angosta, la calle sigue siendo las dos veredas son paralelas. Proyectamos imágenes sobre la realidad para organizar el entorno, sabemos que no hay colores, sabemos que los colores también sabemos un montón, digo, con otro sistema óptico veríamos solo moléculas y átomos, no cuerpos. Digo, proyectamos imágenes sobre el mundo todo el tiempo. Bueno, de hecho, hay muchas tradiciones en las cuales el sabio es el ciego porque es el que no se deja engañar por las ilusiones de la vista, ¿no? Bueno, el tercer ojo, que en muchas tradiciones orientales, ¿no? El tercer ojo que está entre los dos ojos, que es el ojo de la verdad, porque los ojos te engañan, los ojos son mentirosos, porque te vinculan con el mundo de las apariencias. Quiere decir, nos parece que lo que se proyecta dentro de los párpados o lo que pasa cuando estamos dormidos es una fantasía absoluta y que esto es la realidad. Eso es lo que me gusta poner en cuestión. ¿Estamos seguros de que esta es la realidad y la otra es la fantasía? Los griegos se habían opuesto a este campo de la imaginación y la realidad. Y por ejemplo, las construcciones del Partenón y todo siguen una conformación arquitectónica que va en contraposición a la idea de ver que dos paralelas se juntan y ellos dijeron no se juntan y fabricaron el Partenón para que no se junten las paralelas en contraposición a la idea de esta visión de la perspectiva, ¿no? De hecho, la idea de una realidad objetiva es bastante exclusiva del occidente moderno. Casi todas las otras civilizaciones, y en todas las épocas, tienen la idea de que la realidad es construida. Los griegos en el comienzo de nuestra civilización decían, la palabra crea el mundo, el árbol no existe hasta que yo no mencione la palabra árbol. De alguna manera me parece que la teoría cuántica es una vuelta al comienzo. Como durante algunos siglos decidimos que no, que había una realidad objetiva, y ahora estamos diciendo de vuelta, che, me parece que el árbol existe cuando yo digo árbol, como decían los griegos al principio de nuestra civilización, y como dicen la mayoría de las tradiciones orientales, y como dicen la mayoría de las tradiciones mesoamericanas. Digo, lo extraño, pasa que para nosotros es lo normal, es considerar que el mundo es de una manera dada. Esa es la ocurrencia extraña. De hecho, como les contaba, les mencioné hace un momento, hay uno de los ensayos, tengo dos ensayos que voy a publicar ahora dentro del próximo año, y uno de ellos analiza cómo fue que se construyó esta idea de que existe una realidad, y como vos bien decías, empiezo en Herodoto, en el primer historiador de la historia, que escribe un libro que se llama Historia, y es la primera vez, aunque no es exactamente cierto, porque nunca hay un hecho tan puntual, pero nos gusta contarlo así, es la primera vez que alguien dice, esto que estoy contando es cierto, ¿eh? Esto no me lo sopló la musa al oído, estos son cosas que pasaron, y diferencia entre eso y la fantasía, digamos, inaugura la idea de realidad. Hasta ahí la gente veía una obra de Sófocles o leía
no sé, la Odisea o lo que sea, y no se preguntaban, ¿esto es cierto o no? Simplemente disfrutaban frente a esos acontecimientos humanos que bailaban delante de ellos, sea en el escenario o en el canto de un rapsoda, y veían que esas situaciones humanas que reflejaban, ellos se podían ver representados en ellas, y no se preguntaban, ¿esto es cierto o no? Y esa pregunta es nuestra. Y en Oriente, cuento, lo que tiene de cierto, el último cuento, es que yo fui a dar una conferencia a Pekín, efectivamente, y efectivamente había una contraparte china. Mi conferencia iba acerca de los grandes relatos que conforman el imaginario de Occidente, y la contraparte china explicaba lo mismo desde la perspectiva de Oriente. Y lo más interesante fue la charla que tuvimos antes de la conferencia, más que la conferencia misma, que me dijo, ¿cómo la vas a organizar? Y yo le dije, mira, voy a contar básicamente que la historia de Occidente es la historia en la cual en un primer momento creíamos que la verdad la tenían los poetas, después creímos que la tenían los filósofos y después creímos que la tenían los científicos. Eso es básicamente la historia de Occidente. Y el profesor chino se me queda mirando y me dice, qué interesante, nosotros nunca salimos del mito para explicarnos la realidad. Para ellos, y no quiere decir que no tengan ciencia, han desarrollado una ciencia, por supuesto, y muy igual de avanzada que la nuestra, pero no para que les explique el mundo, sino para utilizarla como herramienta. Si tienen que clavar un clavo, utilizan un martillo. Eso es la ciencia para ellos. Pero no le hacen las preguntas fundamentales. Las preguntas fundamentales tienen respuestas míticas. Es curioso cómo en Occidente el mito, que era la verdad en el nacimiento de nuestra civilización, por una determinada sucesión de fenómenos, terminó siendo un sinónimo de mentira. No, eso es un mito, decimos ahora. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿No? Javier Argüello, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer. A la audiencia le recomendamos muchísimo, lean Cuatro Cuentos Cuánticos, porque los va a atrapar de la misma forma que nos atrapó a nosotros. No dan ganas de largarlo en ningún momento y quiere llegar al final. Y lo peor que pasa con estos libros así es que quieres que continúen. Entonces, pero tienen un final, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por el libro y por haber conversado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer. Bueno, realmente dudo de que esto que hemos hecho haya acontecido, pero más allá de eso, te saludo por si acaso fuera real y no quiero quedar mal. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Mario. A ver si nos encontramos en otro campo. Será así. Nosotros sí, nos vamos a reencontrar realmente la semana que viene en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.